Hola a todos, soy Gabriela Roda, Yo, Kevin Ruiz, y somos estudiantes del cuarto año del Profesorado de Educación Secundaria de Biología del Instituto número 10 Mateo Bosch de la localidad de Helvecia, Santa Fe. En este video vamos a contarles sobre el trabajo de investigación que realizamos para el taller de prácticas de la investigación a cargo de la profesora Andrea Villa. El mismo está orientado a evaluar el nivel de conocimiento que poseen todos los estudiantes del ISP número 10, Mateo Bosch, sobre las especies de árboles pertenecientes a la ecorregión del Espinal. Se plantea este objetivo en función a la importancia que tiene para todos los estudiantes el poder reconocer que los árboles nativos no son solo una fuente de materia prima, sino que también son los principales proveedores de alimento y refugio para una inmensa cantidad de seres vivos. Todos los usos que le damos a la tierra dentro de una región afectan diferencialmente a la biodiversidad, y el efecto sobre cada especie va a depender de la sensibilidad a la modificación del hábitat y el tipo de modificación que se lleva a cabo. Es por ello que la vegetación autóctona es una aliada específica para un ecosistema equilibrado. Juega un rol fundamental en la regulación climática, en la oxigenación del aire, en la conservación de fuentes y caudales de agua y en la preservación de los suelos. Además, ofrece alimento y refugio a una innumerable cantidad de especies de seres vivos, sin dejar de mencionar que es el hogar y el sustento de muchas comunidades indígenas y campesinas. Por lo tanto, la biodiversidad es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años de historia de la Tierra, siendo esencial para el sostenimiento de los ecosistemas, los cuales brindan en forma gratuita bienes y servicios fundamentales para el desarrollo de la sociedad humana. Lo que caracteriza una región determinada es la biodiversidad, la cual refleja el número, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos, y cómo estos cambian de lugar a otro y con el paso del tiempo. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies distintas y entre ecosistemas, en definitiva, la diversidad del conjunto de la vida en la Tierra. Un ecosistema biodiverso resiste mejor a los cambios y perturbaciones ambientales y, por consiguiente, es más estable y productivo a largo plazo. Dentro de los niveles de biodiversidad encontramos el de especies. Llamamos especie al grupo de organismos que se reproducen entre sí. Se entiende como una unidad taxonómica fundamental generalmente reconocida, basada en características morfológicas o similitudes genéticas a las que, una vez descriptas y aceptadas, se les atribuye un único nombre científico. Al referirnos a las especies, denominamos especie nativa o autóctona a aquella que se halla dentro de su rango de distribución natural, pasado o presente, afirmando que la especie es originaria del lugar y que ha sufrido procesos de evolución en el ecosistema que habita. Una especie exótica invasora es toda aquella especie de animal, planta o microorganismo trasladado de manera voluntaria o accidental más allá de los límites naturales de su distribución, cuya distribución y propagación amenaza a los ecosistemas, hábitat o especies, produciendo daños económicos o ambientales. Una especie naturalizada es aquella que salva las barreras bióticas y abióticas que se oponen a su supervivencia, superando los obstáculos que se contraponen a su reproducción normal, manteniendo así las poblaciones de forma autosuficiente. Por lo tanto, toda especie exótica que se encuentra naturalizada debe ser considerada como invasora o potencialmente invasora. Las causas más importantes de la pérdida de biodiversidad se deben a la introducción de especies exóticas invasoras, favorecida en las últimas décadas por la globalización, que comprometen a los bosques nativos y a los montes y a la selva. La alteración de los ambientes naturales por acción del hombre se produce a un ritmo cada vez más acelerado, haciendo desaparecer los eslabones ecológicos y de esa forma debilita su sistema. Muchas de estas especies han sido introducidas por un interés particular o económico. La entrada de una especie exótica invasora en un hábitat que no le es propio supone la competencia de las especies nativas que allí habitan, ya sea por el agua, la luz, el espacio o los nutrientes del suelo. Y esto se debe a que estas especies se reproducen y se adaptan rápidamente a los nuevos ambientes. Otro de los factores que incide en la pérdida de biodiversidad es la percepción o desconocimiento que tiene la población sobre las especies exóticas invasoras, ya que las mismas están naturalizadas en nuestra región. Es habitual percibir que plazas, avenidas, jardines han sido ornamentados intencionalmente con árboles exóticos invasores. Hemos promovido, por falta de conocimientos, la incontable expansión de estas especies en nuestra región. La conservación
de las especies autóctonas de la ecorregión del Espinal dependerá del conocimiento y comprensión que tengamos sobre ellas, haciéndose necesario plantear propuestas jáulicas que contengan temáticas sobre dichas especies y de esa forma promover el desarrollo de habilidades de importancia científica y tecnológica transversales al nivel educativo y motivando así acciones de conservación. Los ambientes naturales de una región albergan una gran biodiversidad. Los principales procesos ecológicos que mantienen esa biodiversidad se evidencian a escala ecorregional. Una ecorregión, según Burkhardt, es un territorio geográficamente definido en el que dominan condiciones ambientales relativamente uniformes o recurrentes, donde se asientan determinadas comunidades naturales o seminaturales que comparten la gran mayoría de sus especies dinámicas y donde ocurren interacciones ecológicas entre lo biótico y lo abiótico, que es determinante para la subsistencia de estos ecosistemas a largo plazo. Las ecorregiones son el gran paisaje que modela no solo las formas en las que evoluciona la flora y la fauna, sino también la cultura humana. En Argentina se han identificado 18 ecorregiones. Nuestro trabajo aborda la ecorregión del Espinal, la cual consiste en un verdadero anillo boscoso que rodea la zona pampeana. El Espinal se extiende en forma de arco, abarcando la provincia de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, la mitad de La Pampa y el sur de Buenos Aires. Se la considera una región de transición entre las provincias fitogeográficas de la estepa pampeana, el Chaco y el Monte. Se distinguen varios distritos dentro de la provincia del Espinal, como lo denominó Cabrera en 1953. El distrito del Ñandubay se extiende por la mitad del sur de Corrientes, el noroeste y centro de Entre Ríos y el centro de Santa Fe. Los árboles más abundantes son el Ñandubay, Prosopis algarrobilla, el algarrobo negro, Prosopis nigra, el aromo, Acacia caven y el tala, Celtis espinosa, entre otros. También tenemos el distrito del algarrobo, que se extiende desde el centro norte de Santa Fe a través de Córdoba en forma de una banda diagonal que corre desde el noroeste al suroeste y hasta el norte de San Luis. El área del Espinal, que se encuentra más afectada por la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas. Las especies más abundantes son los algarrobos, Prosopis nigras y Prosopis alba, el tala, Celtis espinosa, el chañar, el aromo, Acacia caven, entre otros. El distrito del Caldén se extiende por el centro-sur de San Luis, centro de La Pampa, hasta el sur de Buenos Aires. Las especies de árboles más abundantes son el caldén, Prosopis caldemia, y los algarrobos, Prosopis nigras y Prosopis alba, el chañar, entre otros. El distrito mejor definido se ubica al sur de su extensión, en lo que Parodi denominó Bosque Pampeano y Cabrera Distrito del Candel, ya que es precisamente el caldén, Prosopis caldenia, es endémico de esa región. Los otros distritos, sobre todo los norteños, no tienen endemismo y son de carácter muy chaqueño, a tal extremo que pueden ser considerados como bosques chaqueños empobrecidos, debido a la ausencia de los quebrachos colorados, género Schinopsis. Lewis denomina espinal periestépico al que se desarrolla al centro de la provincia de Santa Fe, que es el que Cabrera llama provincia del Espinal. Los ambientes que componen el paisaje de la ecorregión del Espinal se caracterizan por ser predominantemente de llanura plana, suavemente ondulada. Atademo y sus colaboradores clasifican estos ambientes en 3 paisajes. La sabana, que incluye también al Espinal, es una llanura con un estrato predominantemente herbáceo continuo, conformado por gramíneas perennes, a menudo muy altas, y salpicadas por algunos árboles, arbustos o matorrales xerófilos individuales o en pequeños grupos. Son zonas de transición entre selvas y semidesiertos. El monte se caracteriza por tener un extracto arbóreo continuo y una estructura más o menos compleja, según el tipo del que se trate. El extracto arbóreo puede ser pobre o en algunos bosques puede estar ausente. Tiene muchas especies de árboles en un área reducida o relativamente pocas especies en grandes áreas. Y por último, los humedales son aquellos ambientes o sistemas cuyo suelo permanece saturado de agua o en condiciones de inundación o anegamiento durante considerables periodos de tiempo, principalmente durante la época del crecimiento vegetal. Estos ambientes son dominados por especies herbáceas del género Prosopis, caracterizadas principalmente por estar adaptadas a resistir periodos largos de humedad y sequías. Presentan adaptaciones como es el caso de las espinas. Estas estructuras son ramificaciones que fueron evolucionando a lo largo del tiempo
para economizar el agua y mejorar las chances de supervivencia, reduciendo el volumen, superficie y cubriéndose de gruesas cutículas. Las espinas son muy rígidas, con el interior formado por tejido parenquimático, tejido de sostén y conducción. Funcionan debido a su morfología como especie de pararrayos de rocío, conduciendo las gotas de agua hacia la base del árbol para facilitar la captación por las raíces. Teniendo en cuenta las características particulares que presenta la ecorregión del espinal, se expondrá a continuación una síntesis de las especies autóctonas y exóticas invasoras de dicha ecorregión, enfocadas particularmente en el distrito del Algarrobo, definido por Cabrera, que incluye la zona de residencia de nuestros encuestados, centro-norte de la provincia de Santa Fe. Para la caracterización de las especies del espinal santafesino, distrito del Algarrobo, se siguió a Atademo y a sus colaboradores. El chañar es un árbol espinoso de porte mediano a bajo que puede alcanzar hasta los 10 metros de altura. Su tronco es muy desarrollado y muchas veces se ramifica casi desde la base. De la corteza del tronco y de las ramas más grandes se desprenden largas placas y franjas longitudinales que dejan expuesta la corteza nueva de color verde oscuro. A esto se le debe el epíteto de cortians, que se descorteza. Sus hojas son compuestas y caen en invierno. Le dan un aspecto ralo a la copa durante la etapa vegetativa. Cuando se produce un desmonte, los árboles pueden rebrotar a partir de las yemas ubicadas en las raíces. Esto le permite formar densos bosques. Sus flores son de color amarillo, con estrías rojas y dispuestas en racimos cortos. Sus frutos son de color anaranjado, de sabor dulce, muy consumidos por animales y el hombre. Su madera es una madera pesada y semidura utilizada para postes, cabo de herramientas, carbón y en la fabricación de muebles. Su corteza es utilizada en infusiones para curar la tos y el catarro. El aromo es un árbol espinoso y bajo de 2 a 6 metros de altura y posee copa ancha. Tiene hojas compuestas que caen en época invernal. Las flores son amarillas, pequeñas y dispuestas en racimos. Su fruto forma una cápsula muy dura y su función es transportar las semillas a otros lugares en caso de inundación. Sus ramas y sus hojas son utilizadas en infusiones para tratar alergias en la piel y la madera es empleada como leña, carbón y para postes. El algarrobo blanco es un árbol corpulento con copa abundante. Su tamaño varía entre los 5 a los 18 metros. En las ramas presenta espinas duras y rectas. Sus hojas son caducas, compuestas y alternas. Sus flores son pequeñas y amarillas, agrupadas en racimos cilíndricos, y su fruto es una vaina o legumbre de color marrón claro, utilizado para fabricar harinas, mermeladas, bebidas fermentadas o como alimento para animales domésticos. Su madera se utiliza mucho para la carpintería. El algarrobo negro es un árbol corpulento de hasta 16 metros de altura. Su corteza es delgada y de color marrón oscuro. Presenta pocas espinas, pero largas y muy resistentes. Tiene las hojas compuestas y están dispuestas sobre ramitas flexibles. Posee flores pequeñas y amarillas, reunidas en racimos cilíndricos y péndulos. Su fruto es una legumbre amarilla muy nutritiva, utilizada como alimento para el ganado, en la fabricación de licores, harinas para el consumo humano y conocidas en medicina popular por sus propiedades oftálmicas. La madera es muy resistente y es utilizada en carpintería. La tala es un árbol entre 3 a 10 metros de altura. Generalmente su tronco y sus ramas son torcidas y tienen grandes espinas, convirtiéndolo en un refugio ideal para aves y roedores que utilizan las mismas espinas en la construcción de sus nidos. Sus frutos son pequeños, anaranjados y carnosos. Estos son consumidos por las aves y mamíferos que dispersan sus semillas. Sus flores son amarillas, alternas y pequeñas, y su madera es utilizada como leña y carbón. Las plantas invasoras ocasionan alteraciones a los ecosistemas naturales, tales como modificación de la composición de la comunidad vegetal, el ciclado de nutrientes y las características abióticas del sistema invadido. Nos basamos en Atademo, juntos con sus colaboradores, para caracterizar 3 tipos de especies exóticas invasoras más representativas de la ecorregión del espinal. La acacia negra es un árbol originario de Estados Unidos. Alcanza hasta los 15 metros de altura, su crecimiento es muy rápido, posee espinas muy grandes y resistentes. Su fruto es una legumbre muy nutritiva
y de gusto agradable para el ganado, lo que facilita su dispersión, permitiendo así colonizar cualquier tipo de área. El paraíso es un árbol originario de Asia, de 8 a 15 metros de altura. Su tronco es recto y corto, posee una madera dura y resistente, utilizada como leña, carbón y en la construcción de muebles. Es muy ornamental por su forma elegante y sus flores de color lila que se disponen en racimos al igual que sus frutos. Sus hojas son compuestas, opuestas y con pecíolos largos. La mora es un árbol de ramas robustas y rugosas, originario de Asia. Puede llegar a medir hasta los 15 metros de altura. Presenta una copa redondeada y abierta. Las hojas son grandes, generalmente acorazonadas en la base y a veces lobuladas. Las flores son pequeñas, reunidas en inflorescencias unisexuales y en forma de espiga muy densa. El fruto está formado por pequeños cuerpos redondeados carnosos que, apretados, forman un conjunto. Sus frutos aparecen en verano y son negros. En la variedad alba son blanquecinas, rosados o púrpuras. El trabajo de investigación se llevó a cabo sobre la población de estudiantes de la carrera de profesorado de educación secundaria en biología, profesorado de educación primaria, Tecnicatura Superior en Turismo y Tecnicatura Superior en Agronegocios pertenecientes al Instituto ISP número 10 Mateo Bosch, de la localidad de Helvecia, Santa Fe. Dicho trabajo de investigación se realizó en el año lectivo 2020, dentro de los meses de octubre y noviembre, y para la obtención de datos se utilizó como instrumento de indagación una encuesta, que fue difundida a todos los estudiantes del ISP Mateo Bosch, quienes respondieron de manera voluntaria y anónima a través de un archivo de Google Form, enviado por vía correo electrónico a través de la plataforma oficial de la institución. A continuación mostraremos la información recolectada de las respuestas realizadas por los estudiantes del ISP número 10 Mateo Bosch. Recordemos que el fin del trabajo fue indagar sobre el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre los árboles autóctonos de la región del Espinal. Se recepcionaron 45 encuestas completas en un tiempo de aplicación de 60 días. Con relación a la figura 1 que se está viendo, las características sociodemográficas de los estudiantes encuestados fueron un 82,2% mujeres y un 17,8% hombres. Del total encuestado, la mayoría procede de zonas urbanas, seguida por habitantes de áreas rurales, tal como lo muestra la figura. En la siguiente figura podemos observar que el área de estudio de los estudiantes de distintas carreras del ISP número 10 Mateo Bosch, la mayoría corresponde al profesorado de educación secundaria en biología, con un 55,6%, seguido por el profesorado de educación primaria, con un 28,9% y un 15,6% de la Tecnicatura Superior en Turismo. Por último, la Tecnicatura Superior en Agronegocios no tuvo participación. Para detectar los conocimientos de los estudiantes sobre la flora nativa y exótica, no se realizaron charlas sobre la temática antes o durante el desarrollo de las encuestas, con el fin de obtener información genuina. Por lo tanto, este trabajo se basó en una encuesta sobre los conocimientos previos. De esta forma se pudieron detectar saberes o conocimientos espontáneos de los estudiantes. Trabajo similar realizado por Schaff en el 2018. Las especies nativas mencionadas en las respuestas correctas fueron el chañar, el aromo Acacia caven, los algarrobos Prosopis alba o Prosopis nigra, el tala Celtis ehrenbergiana. De total de los encuestados, 5 estudiantes manifestaron no conocer sobre el tema. Entre las respuestas incorrectas, que fueron un 56% del total, muchas veces se mencionan a especies pertenecientes al delta e islas del Paraná, ecorregión que limita con el Espinal, otras provenientes a la selva paranaense. Entre las especies mencionadas se detecta el ceibo, el sauce, el apacho, el jacarandá. La siguiente consigna es nombrar 3 especies de árboles exóticos invasores de la ecorregión del Espinal. Los resultados arrojaron que un número muy reducido de estudiantes logran dar respuestas acertadas. El resto de los estudiantes alternan entre no conocer dichas especies o confundirlas con las nativas de otras ecorregiones, como las del delta de Paraná. Entre las respuestas correctas a esta consigna, se observa que las especies de árboles exóticos invasores más mencionados fueron el paraíso, la mora y la acacia negra. Entre las respuestas erróneas se destacan especies nombradas frecuentemente como jacarandá,
lapacho y palo borracho. Cuando se les asigna a los estudiantes 9 compaginaciones de imágenes mudas, cada una correspondiente a una misma especie, para que puedan identificar a cada árbol y qué categoría pertenece, autóctono, exótico, invasor, el orden que deberían establecer fue: la primera imagen corresponde a un chañar, que es autóctono; la segunda imagen a una mora, que es exótico invasor; la tercera imagen a un aromo, que es autóctono; la cuarta imagen a un paraíso, que es exótico invasor; la quinta imagen a un ombú, que es autóctono; la sexta imagen una acacia negra, que es exótica invasora; la séptima imagen sombra de toro, que también conocida como quebracho rojo; la octava imagen es un algarrobo negro; y la novena una tala, siendo estas últimas 3 autóctonas. Con relación a las respuestas del punto anterior, se detectó un número reducido de aciertos, destacándose algunas respuestas que acompañaron el desconocimiento en la identificación de las especies, tales como: no identifico, no lo puedo encontrar, no lo recuerdo, no lo sé. Cuando se les pide que mencionen los usos o utilidades conocidos de las especies de árboles autóctonos que pudieran reconocer en las imágenes, los resultados obtenidos fueron que un 75% fueron respuestas incorrectas y un 25% de respuestas correctas. En la siguiente consigna se les pide que identifiquen alguna especie de árbol propio del espinal que esté en problemas de conservación, mencionándola o indicando su problema. Al responder esta consigna, se observa que un 86% no logra indicar ninguna especie. Solo 12 estudiantes emitieron respuestas acertadas, y ellas fueron: algarrobo, tala indiscriminada y desmonte, o algarrobo, desmonte para la actividad agrícola y ganadera. También se les consulta si en su zona, barrio o localidad han visto como parte del arbolado público alguna de las especies del espinal, debiendo indicar cuáles. El resultado de esta actividad fue que la mayoría respondió incorrectamente y solo 3 personas contestaron bien, indicando ñandubay, aromito y algarrobo. En la siguiente pregunta surge un dato muy significativo, cuando se les pregunta si consideran que les falta conocer más sobre el espinal y sus árboles. El 100% de los encuestados considera que necesitan conocer más sobre el espinal y sus árboles. También se les consulta a los estudiantes acerca de los contenidos vinculados al espinal que consideran se deberían abordar y o profundizar desde el profesorado de educación secundaria en biología. Algunas respuestas fueron: flora y fauna, trabajar especies autóctonas e invasoras de la ecorregión del espinal y cuáles se encuentran en peligro, conocer por qué son importantes, qué función cumplen en la naturaleza y qué se puede obtener de ellas. Del total de los encuestados del ISP número 10 Mateo Bosch de la localidad de Helvecia, y con los resultados que arrojó la investigación, se puede obtener una información precisa acerca del conocimiento que los estudiantes poseen sobre los árboles pertenecientes a la ecorregión del espinal. Como conclusión, los resultados expusieron que los estudiantes desconocen o les cuesta distinguir entre especies de árboles autóctonos, exóticos, invasores, así como también identificar sus usos o utilidades, su estado de conservación o incluso reconocerlos en fotos representativas, pero sí están interesados en conocer dichas temáticas e incluso pueden mencionar fuentes por fuera de la carrera donde pueden adquirir estos conocimientos. Aún más, la mayoría no considera la carrera como fuente primigenia. A esta confusión o desconocimiento se le debe agregar que las especies más nombradas o reconocidas por los encuestados no pertenecen a la ecorregión del espinal, sino que pertenecen muchas de estas a la ecorregión del Delta de Paraná o de la ecorregión de las Yungas. Esto lo podemos comprender considerando la procedencia de los estudiantes que habitan sobre una zona de transición entre el espinal y el delta e islas del Paraná. Mientras que por otro lado, las especies utilizadas para arbolado público o de uso ornamental domiciliario son percibidas como del lugar, y de ahí que un lapacho rosado o un jacarandá sean mencionados como locales. Otra de las causas de su desconocimiento es que las especies exóticas invasoras están tan naturalizadas por la mayoría de la población en toda la región. Por esta razón fueron identificados por los encuestados como propias del lugar. Por otro lado, la conservación de las especies autóctonas de la ecorregión del espinal dependerá del conocimiento y comprensión que tengamos sobre ella, haciéndose necesario plantear propuestas áulicas que contengan temáticas sobre dichas especies y, de esta forma, promover el desarrollo de las habilidades de importancia científica y tecnológica, transversales al nivel educativo y o específicas según modalidad, y motivar acciones de conservación.